Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Roberto Chang, yo soy su profesor de Estadística Avanzada para la Investigación del Doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en este video voy a explicar cómo se llena la matriz de investigación y cómo se construye la matriz de operacionalización. Entonces, voy a compartir este archivo, el cual ustedes ya lo tienen. Esta matriz de investigación que ya lo tienen en la carpeta de complementos del campus virtual. El objetivo de esta matriz de investigación es que se vaya llenando de manera horizontal a medida que ustedes vayan leyendo los artículos científicos o informes gubernamentales o informes de organismos internacionales sobre su tema de investigación. En este caso, lo que se les pide es que ustedes deben llenar por lo menos 5 artículos científicos sobre su tema de investigación, más la literatura, los artículos que su profesor designe en cada semana. Entonces, mínimo, con lo que van a llenar esta matriz son 5 artículos sobre su tema de investigación, más las lecturas. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que con esta matriz de investigación ustedes puedan formular bien un problema de investigación. Un problema bien planteado es un problema casi resuelto. Además, a medida que ustedes vayan investigando, ustedes van a ir redefiniendo, van a ir afinando su problema de investigación. Las lecturas le ayudan al doctor para que pueda revisar qué es lo que se está haciendo a nivel internacional sobre nuestra investigación, valga la redundancia. Entonces, esta matriz se llena de manera horizontal. Primero, nosotros colocamos el autor y año del artículo científico. Luego, el título del artículo científico o informe, el contexto donde se realiza esa investigación, para qué. Acá tenemos una columna de orígenes, donde se origina, en el caso de que esté señalado o esté indicado dentro del artículo. Si no dice el origen, no hay que colocarlo. Tampoco hay que colocar otra información de otros artículos científicos. Recordemos de que esta fila o renglón se va llenando solo con respecto a la información que está en el artículo científico. Entonces, ¿cómo se llena? Llenamos el autor. En este caso, esto es una matriz de investigación para gobernanza universitaria. Tenemos acá López Zarate 2014, título del artículo, La interacción gobierno-universidad, una relación compleja. Contexto es en América Latina y Europa. Conceptos citados. Acá en conceptos citados solo hay que poner los conceptos que menciona el autor o los autores. Por ejemplo, acá tenemos institución de educación superior, menciona gobierno, gobernanza, da varias definiciones de gobernanzas. Esta línea amarilla delimita otro artículo científico, otro autor. Por ejemplo, Cardona, Nieto y Mejía 2010. Entonces, en ese sentido, en la información que esté, que se encuentre y que se pueda relacionar a cada una de las celdas, se va colocando en la matriz de investigación. ¿Para qué? Para que nos permita, cuando nosotros estemos haciendo elaborando nuestro marco metodológico, podemos decir, tal artículo, tal autor menciona, aborda este problema de investigación con la teoría de la nueva gobernanza, con la teoría del nuevo institucionalismo, y podamos construir de manera rápida nuestro marco teórico. También, por otra parte, cuando estemos en el marco metodológico, vamos a poder escribir
López Zarate 2014 aborda el tema de gobernanza a través de metodología cualitativa, reflexión, análisis de documentos. Podemos decir también, por ejemplo, identificar que otros autores han hecho metodología cuantitativa con estadística paramétrica, no paramétrica, etcétera, etcétera. Esta matriz de investigación nos permite analizar artículo por artículo y ir separando las diferentes secciones de nuestra tesis o paper que nosotros estamos redactando para una revista nacional o internacional. Entonces, como les dije al inicio, esta se va llenando de manera horizontal y solo con la información que esté en el artículo científico. Si nos hayamos quedado en lo que son los conceptos citados. Acá solo citamos los conceptos que están en el artículo y luego acá en conceptos ampliados los definimos con el número de página, el autor, la cita de cita. Sin embargo, en tesis doctorales, ustedes no pueden hacer cita de citas. Si está Clark, 1983-75, ustedes tienen que buscar a Clark, 1983, y hacer la referencia. Pero en las tesis doctorales no puede haber cita de cita. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que irse al origen de la investigación. En este caso, en este paper, no hay modelos de cómo abordar la gobernanza, entonces se deja vacío. Tampoco este paper menciona una teoría subyacente, por lo tanto también se deja vacío, igual que la definición de la teoría subyacente. Variables independientes, no hay un estudio, ¿cómo es que se llama? No hay un diseño correlacional, porque ya vimos que el método era reflexiones y análisis de documentos, por tanto la metodología es cualitativa. No hay hipótesis, los estudios cualitativos no se formulan hipótesis, objetivos, no presenta objetivos este paper, pero sí menciona cuál es el paradigma del tema, o sea, cuál es la frontera, qué los paradigmas me indican qué es lo que se está estudiando, en el momento. Luego tenemos argumentos y paradojas. ¿Qué es lo que argumenta o qué es lo que no se cumple de la teoría o de los modelos que el autor está discutiendo? Este aspecto es de los más poderosos y lo que debe manejar el investigador y el doctor. Las paradojas de cada una teoría, porque al conocer las paradojas, cuando no se aplica o cuando no cumple una teoría, nos permite seleccionar otra teoría. O sea, esto nos va a abrir mayor pensamiento crítico a la hora de revisar varias teorías y decir, acá aplica, acá no aplica, etcétera, etcétera. Vimos metodologías, miramos acá si hay técnicas de análisis. Por ejemplo, si fuera paramétrica o no paramétrico, nosotros podemos decir la T-Student para muestras independientes, T-Student para muestras emparejadas. Si fuera no paramétrico, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, un análisis, una prueba de Friedman, de las cuales nosotros vamos a ver más adelante. Conclusiones y recomendaciones. Acá en esta apartado de conclusiones y recomendaciones, acá colocan las conclusiones y recomendaciones del estudio o del artículo o de la tesis, porque acá también van a colocar en esta matriz de investigación, ustedes pueden ir colocando tesis, ¿verdad? Tesis doctorales, solo se permiten tesis doctorales, y los comentarios suyos con respecto al artículo. La crítica, esa crítica que los va a ir fortaleciendo sus capacidades de pensamiento crítico. Acá ponemos las referencias en APA y la página web de donde lo sacamos. Entonces, en suma, la matriz de investigación se va llenando, de manera horizontal, de manera de fila, renglón. No podemos colocar otro autor en esta sección. Por ejemplo, acá tenemos Cardona Nieto y solo llenamos
las celdas de las cuales el artículo hace mención. De esta forma nosotros podemos construir de una manera rápida nuestro marco teórico y nuestro marco metodológico. Esta es nuestra revisión de la literatura. Y también a través de esta matriz nos puede ayudar a hacer el estado del arte. Un estado del arte mucho más amplio que un marco teórico y por lo general lo que nosotros buscamos es que todos nuestros artículos científicos sean de los últimos 5 años. Sean de los últimos 5 años. No a esos efectos de, ¿cómo es que se llama? Actualizar la información. Imaginémonos que estuviéramos revisando una tesis con citas de 1966, esa tesis estaría muy desfasada. Otra vez, con esta fila amarilla, voy separando el artículo 2 del 3. El artículo 3 es Flores Parra, el título es El gobierno corporativo en el sector público, un estudio de universidades públicas y españolas. Para ello se pretende identificar aportes realizados sobre la gobernanza, la estructura de gobierno universitario existente en España. Este es el contexto. Orígenes nos muestra orígenes, conceptos citados, gobernanza, acá faltó gobernanzas, acá otra vez gobernanza y acá están los conceptos ampliados y acá menciona otros autores. O sea, es la cita de otra cita. O sea que en este caso, este autor, Flores Parra, cita a Mainz 2001, quien dice que la gobernanza significa una forma de gobernar más cooperativa, gobernanza moderna. Aguilar 2007 la define como un proceso de dirección de la sociedad donde incluye la gobernabilidad, que es entendida como un gobierno capaz y eficaz. Gale, Tewari y White 2003 la entienden como una forma donde se organiza y jerarquiza el proceso de toma de decisiones. Acá tenemos un concepto ampliado de gobernanza. Acá deberíamos de poner gobernanza. Y acá abajo, también en concepto citado, otra vez, gobernanza. Entonces, acá, gobernanza en el ámbito de la educación pública. Es entendida según Meléndez Solís. Acá podríamos escribir gobernanza en el ámbito de la educación pública. Ok. Entonces, ya habiendo definido la matriz de investigación, ahora vamos a explicar la matriz de operacionalización. La matriz de operacionalización se encuentra en su carpeta de complementos con el nombre Análisis y Desarrollo de la Investigación. Esta es una investigación bruta, ¿verdad? Todavía no está afinada. Es importante mencionar que todas las tesis o trabajos académicos son susceptibles a mejoras. Entonces, esta matriz de operacionalización se deriva de un tema de investigación que se llama la relación entre el marketing y la competitividad en el sector de restaurantes de Santa Lucía. Entonces, como su nombre lo indica, esto es un diseño correlacional. Es una prueba paramétrica de Pearson. Las pruebas paramétricas deben de cumplir ciertos criterios. Ya vimos que en las clases anteriores los criterios de normalidad se deben de probar con las pruebas de Chiro-Wilk cuando los datos, las observaciones o los casos que nosotros tenemos son menores de 50. Cuando son mayores de 50, nosotros utilizamos Kolmogorov-Smirnov. ¿Cómo se plantea un problema? De acuerdo a Bunge, en 1998, un problema, la lógica de los problemas es problema, soluciones y solución. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de plantear o describir el fenómeno
con datos empíricos de fuentes secundarias. Nunca lo debemos de hacer de manera subjetiva, porque si no, se pierde la objetividad de nuestra tesis y ya no sería una tesis, sino que sería una novela. Si nosotros lo planteamos con nuestras propias palabras, ¿qué sucedería? Sucedería que el problema ya no es un problema de ciencia, sino que sería un problema mental, un problema de nosotros mismos. Y cuando nosotros revisemos la literatura, vamos a corroborar esta afirmación. Entonces, para plantear un problema, primero tenemos que describir la data empírica que demuestre ese problema. Luego, nosotros debemos de revisar la literatura. Y la revisión de la literatura surge de esa matriz de investigación. Eso, cuando nosotros hacemos la matriz de investigación, nosotros podemos identificar el autor, año, qué contexto y cómo, en qué contexto, en qué países a nivel internacional y con qué metodologías, con qué teorías han abordado ese problema de investigación. Entonces, podemos decir López Zárate, por decir un ejemplo, en España abordó el problema de la gobernanza con la teoría de la nueva gobernanza a través de métodos, a través de pruebas no paramétricas, pruebas paramétricas, etcétera, etcétera. Flores Parra, 2007, en Italia, abordó la nueva gobernanza en las universidades mediante la teoría del nuevo institucionalismo económico con metodología paramétrica, utilizando ANOVAs, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos la revisión de la literatura, nosotros estamos dando a conocer el trabajo de otros, y ese es parte de la tarea del investigador. La tarea del investigador es demostrar qué es lo que han hecho otros para poder abordar ese problema de investigación que nosotros tenemos. Luego, el siguiente paso es, después de la revisión de la literatura, debemos seleccionar el autor o la teoría o la metodología con que nosotros vamos a abordar nuestro trabajo de investigación y que lo vamos a contextualizar. Entonces, una vez que nosotros tengamos nuestro data empírica, la revisión de la literatura y el autor, enfoque, teoría con que nosotros vamos a abordar nuestro trabajo de investigación, debemos plantear nuestra pregunta de investigación, que de acuerdo a Kerlinger, debe de por lo menos tener la relación de 2 o más variables. Entonces, vimos en la clase anterior cómo podíamos crear modelos matemáticos para explicar esas relaciones. En estadística es importante conocer qué tipo de variables tiene nuestra pregunta de investigación, porque si son cuantitativas, nosotros vamos a utilizar estadística o métodos paramétricos. Si es cualitativa contra cualitativa o cualitativa contra cuantitativa, vamos a utilizar estadística no paramétrica. Sin embargo, en estadística paramétrica, como hemos visto en la mayoría de las clases, debe de cumplir con los criterios de normalidad y homocedasticidad que se prueba con la F de Lebesgue. Esos criterios, que cumplan con esos criterios, nosotros aplicamos las diferentes pruebas como la T-Student para muestras independientes, T-Student para muestras variadas, ANOVAs, MANOVAs, etcétera, etcétera. Entonces, la matriz de operacionalización o la operacionalización de variables me sirve para aterrizar de una u otra forma de cómo voy a conectar mi teoría, cómo voy a medir el fenómeno, cómo voy a medir el fenómeno social, la data empírica con mi teoría.
es la forma de demostrar cómo se van a llevar los cálculos para llevar a cabo mi investigación. En este caso, en esta investigación que estoy presentando, valga la redundancia, la pregunta de investigación es, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre el marketing y la competitividad entre, eh, eh, entre el marketing y la competitividad en el sector de restaurantes de Santa Lucía? Quiero saber si existe relación entre el marketing y competitividad. ¿Para qué? Porque si no existe esa correlación lineal o R de Pearson, podría representar una oportunidad para el Estado o para los municipios o en caso también puede ser para ONGs para formular programas o políticas públicas que puedan estar orientadas a capacitar más al sector de restaurantes del municipio de Santa Lucía a efecto de generar mayor ingreso, o sea, mayor nivel de ventas, y por ende mayor satisfacción de los clientes. Asimismo, esto puede promover mayor turismo interno y externo por producto de la variable de marketing y competitividad. De las variables de marketing y competitividad. Entonces, la matriz de operacionalización se deriva también de las lecturas de la semana anterior, que es de Lazarfeld, del libro de Lazarfeld, y que habla de la operacionalización. ¿Cómo se operacionaliza una teoría para que pueda ser medida con la realidad? Entonces, el primer paso es definir las variables, y estas variables, ¿de dónde vienen esta definición de variables? Estas variables se identifican de nuestra pregunta de investigación. En este caso, solo hay dos variables, que es marketing y competitividad. El primer paso para ambas es definirlas conceptualmente de producto de la revisión de la literatura. Entonces, como ustedes pueden ver acá hay un problema de definición porque APA me dice de que si hago una definición conceptual y es una cita textual, debe de ir entre comillas y debe tener número de página. Entonces, debe tener un número de página. El número de página y las comillas. Luego, el segundo paso es la definición operacional. ¿Qué significa la variable marketing de acuerdo a nuestra teoría en nuestra investigación? Acá el investigador debe de crear un constructo. Un constructo, una definición operacional aplicable a su propia investigación. Entonces ustedes la redactan en función a su problema de investigación, a lo que ustedes van a medir, qué es lo que van a medir de esa variable. Bunge habla de que las teorías en las ciencias sociales no existen teorías en las ciencias sociales, sino que estas deben de ser medidas a través de conceptos, axiomas y preposiciones. Los conceptos son esta definición conceptual y la definición operacional. Las axiomas son la realidad válida, son los valores válidos, son los valores para ese contexto de la investigación. Por ejemplo, esta investigación, una realidad es, un axioma puede decir, esta investigación solo aplica para el municipio de Santa Lucía, para el sector de restaurantes. Eso es un axioma. Y las preposiciones son las hipótesis. Las preposiciones que habla Bunge son las hipótesis de investigación.
Existe relación entre el marketing y la competitividad en el sector de restaurantes de Santa Lucía. Entonces, de esa forma se miden las variables de acuerdo a Mario Bunge. Recordemos de que nosotros estamos bajo un paradigma epistémico postpositivista, donde la realidad no es absoluta, sino que es relativa, y bajo la teoría de falsacionismo de Karl Popper. Luego de que nosotros definimos operacionalmente, derivado de esta definición, nosotros sacamos dimensiones. Definimos cuáles son las definiciones. Por ejemplo, la definición operacional de esta variable marketing es el marketing comprende el estudio organizacional de la planeación estratégica para alinear las estrategias de marketing, el mix de las 5 P's, la gestión de marca y el servicio al cliente para maximizar utilidades de forma sostenida. Entonces, esta definición la divido en dimensiones. Acá tenemos planeación estratégica, conocimiento de mercadotecnia y estrategia de marketing. Estas son las dimensiones de nuestro constructo o de nuestra definición operacional de acuerdo a Lazar. Luego, estas dimensiones, ¿cómo las medimos? Estas dimensiones son productos se miden a través de la suma de los indicadores de cada ítem. El ítem en investigación es la pregunta, son las preguntas de sus instrumentos de investigación. Entonces, la matriz de operacionalización, en otras palabras, contiene todas las preguntas, el ítem, todos los ítems de su instrumento de investigación, que más adelante nosotros vamos a hacer pruebas de confiabilidad y validez cuantitativa para determinar si se puede aplicar o no se puede aplicar en una investigación. Entonces, en esta investigación, los ítems son las preguntas. Por ejemplo, P1, la nación es un proceso fundamental para el proceso de funcionamiento de la empresa. Los ítems se miden con indicadores. El indicador de estas preguntas para esta investigación, como ustedes pueden ver al final, en el anexo o en el apéndice final, ustedes encuentran el instrumento de investigación y está medido en escala de Likert. Entonces, el indicador es la escala de Likert que miden estos ítems. Una vez que nosotros tenemos levantada toda la información, procedemos a tabularla. La suma de los indicadores me da la dimensión. Entonces acá yo tengo para la P1, la planeación es un proceso fundamental, para el funcionamiento de la empresa, tengo un indicador que es la escala de Likert, que va de 1 a 5. Para P2, que está relacionado con la dimensión planeación estratégica, se plantean objetivos de manera periódica dentro de la empresa, también se mide en escala de Likert, de 1 a 5, perdón. Para P3 se plantean estrategias para alcanzar los objetivos, se mide con el indicador de 1 a 5, escala de Likert. Todos estos ítems están relacionados con la dimensión planeación estratégica. La suma de todos estos ítems me da la dimensión planeación estratégica. Lo mismo con el conocimiento de mercadotecnia. Los ítems CM1, CM2, CM3, CM4 están relacionados con el conocimiento de la mercadotecnia. ¿Cómo se miden los ítems? Con los indicadores. La escala de Likert en este caso particular. La suma de los indicadores de los ítems me da la dimensión, y la suma de las dimensiones conocimiento de marketing y planeación estratégica, así como la estrategia de marketing, la suma de las dimensiones
me da la variable marketing. Al igual que marketing, nosotros vamos a calcular la variable competitividad. ¿Cómo vamos a operacionalizar competitividad? Vamos a buscar su definición conceptual. Después de revisar la literatura, la definición conceptual de la variable competitividad, nosotros construimos el constructo a través de, valga la redundancia, de la definición operacional. La definición operacional es la que se aplica para el contexto de nuestra investigación. Acá solo tenemos una dimensión que es competitividad y que se calcula sumando los indicadores de los ítems CO1, CO2 y CO3. Se conocen las características del ramo de la empresa. CO2 se tiene bien identificada la competencia y el ítem o pregunta. Recuerden que cuando estén redactando el informe final, nunca se escribe pregunta, sino que ítem. Y el indicador es la escala. La suma de los indicadores de los ítems me da la competitividad. Y la suma de las dimensiones, en este caso solo hay una, me da el valor de la variable competitividad. Cuando yo tengo calculado esto, cuando yo tengo calculado la variable marketing por medio de sus dimensiones y los indicadores de sus ítems, al igual que competitividad, yo puedo realizar mi análisis de correlación, que es la pregunta de investigación de esta investigación. Cualquier consulta, duda, por favor, escríbanla en el campus virtual. Tanto la matriz de investigación como la de operacionalización son fundamentales en los procesos de investigación y para efectos de la presentación de su trabajo final. Esto es todo y espero retroalimentación por parte de ustedes. Saludos. Espero que estén bien ustedes y sus familias y sigan tomando las medidas preventivas preventivas contra el coronavirus. Les deseo lo mejor, muchas bendiciones. Hasta luego.